Así, así que eh, quiero decirle que es el primer seminario del 2026, después de 15 años de bastante constancia. Estos materiales también los recibirán rápidamente después que presentemos y lo hacemos con mucho cuidado, mucho estudio, mucha investigación, mucha oración y también mucha humildad. Y quiero decir, es el título, el trabajo principal del líder eficaz es pensar con profundidad. Y entonces le voy a poner ahí dos puntitos, tres puntitos. El trabajo principal del líder eficaz es pensar con profundidad. Y ese pensamiento profundo, puntito, 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 lo llevará a orar antes que todo, puntito, 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 y a cultivar la fe. Ese planteamiento importante, y lo quiero dejar claro y dar este testimonio. El principal trabajo del líder eficaz es pensar, pensar, pensar con profundidad. Y ese pensamiento profundo lo llevará antes que todo a orar y a cultivar la fe. Por eso es que en esta introducción quiero decir y compartir el Salmo 50:15. Salmo 50:15, que dice lo siguiente: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. En una oración, imagínense toda la sabiduría contenida. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y el punto que quiero decir también en esa dirección y en esta introducción, la cura divina para todo temor, ansiedad y preocupación del líder y de los profesionales que sean, es la oración que fortalece la fe. El líder que piensa con profundidad, cultiva la fe y esta práctica desarrolla el pensamiento y el carácter. Y la fe, ustedes saben, se desarrolla en una atmósfera de oración y de búsqueda de Dios. Por eso, Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y ruego presenten sus peticiones a Dios. Así que yo digo en esta mañana, a manera de introducción, y digo, Señor Jesucristo, Salvador nuestro, sabemos que en esta vida tendremos desafíos, retos, pruebas y adversidades. Esa es la vida. Pero gracias porque sabemos que no tenemos que desanimarnos, porque tú nos das las respuestas, nos das los resultados y siempre nos acompañas. Así que quisiera decir también que estoy contento de que estén aquí todos y empezamos con los materiales que vamos a cubrir para el día de hoy. El primer planteamiento, el primer planteamiento es que el ejercicio del pensamiento profundo, puntito, 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 y todo eso lo que implica, es un requisito universal para el éxito personal, institucional y de la sociedad. Y quiero enfatizar eso. El ejercicio sostenido del liderazgo es un requisito global para el éxito personal, institucional y de la sociedad. Y este requisito es independientemente de la complejidad del ambiente. Eso es lo que quiere decir la capacidad de respuesta eficaz
que es una responsabilidad de los seres humanos que piensan con profundidad, es independiente de la complejidad del ambiente. Obviamente el ambiente tiene un impacto, pero en la medida en que uno se acostumbra y desarrolla el hábito de pensar con profundidad, orar y cultivar la fe, entonces no hay excusas para producir resultados rápidos, visibles y dramáticos. Así que sencillamente no hay excusa. De lo que se trata es de salir a hacer un trabajo bien hecho. Así que hay 4 fundamentos que con humildad les quiero decir he enseñado en las últimas décadas. Y tengo la evidencia, y los que han sido estudiantes míos saben que eso ha sido así. Lo digo con humildad, pero lo digo también con alegría porque pienso, yo hice mi trabajo. Y hay 4 fundamentos que he enseñado en las últimas décadas. El primero, todo el mundo tiene el potencial de ser un líder. Todo el mundo tiene el potencial de ser un líder. No es un asunto de rango, ni de posición, ni de cargo. Los líderes prestigian la posición, no la posición prestigiando al líder. Los líderes prestigian la posición toda vez que edifican esa responsabilidad con sabiduría y obviamente de la mano de Dios. Y aquí para ese planteamiento de que todo el mundo tiene el potencial de ser un líder y que no es un asunto de rango, hay una lección conductual fundamental. Y esa lección conductual fundamental, miren lo que dice. Mientras más una persona se vea a sí misma como un líder, mayor será su deseo de contribuir al éxito del equipo y de la organización. Por lo tanto, si se le ayuda a cualquier persona a desarrollar la identidad de un líder, entonces mayor será su deseo de contribuir al éxito del equipo y de la organización y viceversa. Y viceversa. El segundo planteamiento, el liderazgo existe en todas sus capacidades, en todas sus dimensiones y aplica a toda situación. ¿Y cuáles son las situaciones? La vida personal, el ejercicio de la paternidad y de la maternidad, los esposos, las parejas, las familias y las amistades. El liderazgo existe en todas sus capacidades y aplica a toda situación. Y la lección conductual de este fundamento es que el comportamiento es función del peritaje que se va desarrollando, la motivación, que no es otra cosa que la madurez que se desarrolla en cada colaborador y de la situación específica en la que se encuentra el ser humano. Así que el tercer fundamento, ¿verdad?, es el siguiente. Todo problema es un problema de liderazgo. Y con mucha frecuencia en las organizaciones, los problemas surgen porque hay un vacío de liderazgo. Y entonces, cuando eso ocurre, hay que salir a llenarlo con sabiduría y obviamente con fe y con la esperanza de los que caminamos con Dios. Y la lección conductual de ese planteamiento, lo repito nuevamente, todo problema es un problema de liderazgo. Todo problema es un desafío de liderazgo eficaz. La lección conductual es que si el vacío del liderazgo es el problema y el buen liderazgo es la solución, entonces, ¿cómo se ejerce? Ese liderazgo es el factor crítico principal que afecta los resultados. Y en cuarto lugar, el cuarto fundamento que he enseñado por décadas
es que el liderazgo es un sistema interrelacionado de destrezas aprendidas. Un sistema interrelacionado de destrezas aprendidas. Y no se nace con ellas ni están genéticamente determinadas. Y aquí algo importante que quiero enfatizar es que la lección fundamental de este planteamiento es que toda persona puede mejorar su ejercicio de liderazgo si escoge, si decide hacerlo y si trabaja con la intencionalidad para lograr ese propósito. Así que el punto importante, mi postura es que la motivación para mejorar el ejercicio del liderazgo es una motivación fundamentalmente intrínseca que conduce, por un lado, al encuentro de la presencia de Dios y por otro lado, a tratar de hacer el mejor trabajo que se pueda. Y la responsabilidad es esencialmente personal. No hay excusa, no hay justificaciones. La responsabilidad es esencialmente personal. Y en esta teoría de Deci y Ryan, ¿verdad? De Edward Deci y Richard Ryan, en este libro formidable que se titula Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior, un libro de 1985, ellos decían que la motivación humana y el crecimiento personal trabajaba con 3 dimensiones interrelacionadas, que era la autonomía de la responsabilidad, la competencia y el desarrollo del peritaje y sobre todas las cosas, la capacidad de cultivar y desarrollar un buen sistema de relación. Y para Edward Deci y Richard Ryan, ¿verdad? En ese libro y en esa teoría de la determinación, el argumento también era que la responsabilidad es dramáticamente personal y que no hay excusa, solamente hay que salir a escoger la buena ruta. Entonces el modelo mental de la victoria de un buen líder, y ya ustedes saben lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? Lo que estoy diciendo aquí, el buen líder somos todos nosotros, todos los seres humanos, porque en la medida en que lo que queremos hacer es un buen trabajo, influenciarnos unos a los otros y desarrollarnos unos a los otros, entonces esa conceptualización le aplica a todo el mundo. Así que el modelo mental de la victoria, del éxito de un buen líder, está relacionado, número 1, con el reconocimiento de que todo problema, todo desafío es un problema y es un desafío de liderazgo. Segundo, y aquí esto es muy importante, la humildad es el atributo más importante del líder. La humildad es el atributo más importante del líder. Y aquí quiero decir Efesios 4:2, en la sabiduría del libro de la sabiduría. Efesios 4:2 dice el decano de la psicología del comportamiento en el Nuevo Testamento, Pablo, dice, Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Y aquí voy a coger una marginal para decir, miren qué clase de aprendizaje, porque saben que nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer negocio, nadie quiere establecer algún tipo de vínculo con alguien que no es humilde, no es amable, no es paciente y tampoco es tolerante. Por lo tanto, si queremos lograr resultados, y los seres humanos queremos lograr resultados, entonces tenemos que echarle mano a Efesios 4:2 cuando dice
para los líderes, para los profesionales, para los que trabajan, para los que luchan, para los que se desplazan en la vida cotidiana. Siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Eso es una máxima importante y se reconoce entonces que la humildad le da alas a la oración, y la oración fervorosa, ustedes saben qué produce. Produce resultado terapéutico. Y todos los seres humanos necesitamos alguna terapia. Así que, en tercer lugar, un atributo del modelo mental de la victoria en un buen líder es el reconocimiento de que la complacencia es totalmente rechazada. ¿Por qué? Porque cuando la gente se hace complaciente, ¿verdad? Se hace sin querer o queriendo cómplice del status quo. Y el status quo siempre hay que salir a mejorarlo, cambiarlo y de ser necesario transformarlo. Así que en cuarto lugar, una de las características del modelo mental de la victoria en un buen líder es reconocer que la perspectiva y el pensamiento profundo están relacionadas también con la fe, la oración, la esperanza y el superpoder de todo lo que eso significa. Miren esto, Dios nos ha dado el cerebro, nos ha dado la inteligencia, la sabiduría para que nosotros expandamos la perspectiva, no para reducir la perspectiva. Por lo tanto, una de las responsabilidades del ejercicio del liderazgo, expande tu perspectiva, la capacidad de ver lo que no se puede ver para lograr resultados visibles y dramáticos. Y finalmente, en quinto lugar, es importante el continuo mejoramiento como una ruta de la vida. El continuo mejoramiento como una ruta de la vida. Por eso es que nos tenemos que deshacer de la complacencia. Por eso tenemos que superar la metáfora, ya llegamos o no llegamos todavía, porque siempre vamos a estar en continuo mejoramiento, reconociendo que ese estado de perfección lo vamos a lograr solamente cuando estemos en el cielo. Así que hay un repertorio de comportamientos de un buen líder. Y obviamente después de 15 años hemos discutido todas las escuelas de pensamiento de liderazgo y hemos discutido también los enfoques. Pero aquí estoy enfatizando los comportamientos principales que en los últimos años las investigaciones hacen resaltar. Y el punto importante, un buen líder demuestra sentido de propiedad. La palabra en inglés, ownership, con todo trabajo, con toda tarea, y no espera para tener presencia y salir a realizarla. Eso quiere decir esto, siempre la iniciativa, el emprendimiento son elementos que tienen que estar presentes en el desarrollo del liderazgo. Segundo, un comportamiento importante del buen líder es la capacidad de escuchar con intensidad. Y ustedes saben que hemos enfatizado en los últimos años esta dimensión en una sociedad liviana, ¿verdad? En la sociedad de cristal, donde casi nadie escucha con intensidad. La responsabilidad de un buen líder es escuchar con intensidad. Y si uno escucha con intensidad, va a descubrir cosas que no descubren los demás. En tercer lugar, y este es muy importante, un buen líder promueve y modela los comportamientos de continuo mejoramiento y de cambio. El modelaje para el buen líder es fundamental. Y acuérdense lo que dijimos al principio, no hay excusas. Sencillamente hay que salir a hacer lo que hay que hacer. Y en cuarto lugar, esto es muy importante, llevo más de 40 años enfatizando este tema. Y
pienso que hay que seguir enfatizándolo. Un líder coloca al equipo primero. Un líder coloca al equipo primero. Un líder piensa equipo y coloca al equipo primero porque saben que les he discutido que ningún problema complejo, ninguna tarea compleja se puede desarrollar en calidad unipersonal. Por lo tanto, enfrentar problemas, desafíos y retos complejos siempre implica que hay que construir y desarrollar y pensar en el equipo primero. Y en quinto lugar, un líder siempre trabaja con el desarrollo de otro capital humano y con el desafío de la sucesión. Y es una dimensión importante de pensar. Si vamos a pensar en la sucesión, eso es lo que quiere decir la disponibilidad del capital humano para continuar con el trabajo. Entonces, no queda otra que desarrollar capital humano, preparar el capital humano y también adiestrar. Así que repasemos. Vamos a repasar. Un conjunto de sabidurías para prevenir que el ego, que es la opinión que tengo de mí mismo, para prevenir que el ego se descontrole y que el liderazgo sufra. Cuando el ego se descontrola, entonces el ser humano solamente piensa en sí mismo. Y cuando se descontrola, entonces el liderazgo, que por definición es un ejercicio colectivo, va a sufrir en su expresión y en su manifestación. Por lo tanto, repaso, ratifico, remacho y confirmo. Estas sabidurías, todas son empíricas. Hay investigación detrás de estos planteamientos, lo veremos pronto. Y los mismos son los siguientes. En ruta al ejercicio del liderazgo, hay que vencer la complacencia. Cuidado con la complacencia, porque la complacencia puede estancar el crecimiento y el desarrollo personal y también colectivo. Segundo, si no se manejan las emociones y se supera la tiranía de un punto de vista rígido y estrictamente personal, el equipo sufre. Y si el equipo sufre, la capacidad de respuesta ante las situaciones complejas también va a sufrir. Así que es menester trabajar en equipo. Es un imperativo, es un determinante. Hay que trabajar en equipo. Si el equipo gana, todo el mundo gana. Y por otro lado, lo que hemos enfatizado por décadas, la calidad de las relaciones lo es todo. La calidad de las relaciones lo es todo. Y el buen liderazgo, cuando se cultiva, se desarrolla y se crece, rebasa el tiempo del líder y se convierte entonces en su legado pequeño, mediano o grande. Y acuérdense lo que hemos enfatizado por décadas. El liderazgo es un asunto de llamamiento. El llamamiento, cuando se escucha, implica siempre el desarrollo de la vocación. Y el desarrollo de la vocación en el tiempo es lo que crea el legado, la marca, la reputación, los resultados alcanzados. Así que ustedes saben, hay que manejar las emociones. Este planteamiento que se ha puesto de moda en los últimos años, en la última década, es un planteamiento viejo, como de cuestión de hecho, es un planteamiento en la filosofía y en las ciencias sociales por mucho tiempo. Pero si tenemos entonces que manejar las relaciones, queridos y queridas, tenemos que manejar las relaciones, cuidado
cuidado con algunos signos de que las emociones pudieran explotar, particularmente en la presentación del ser en la vida diaria. Vamos a coger algunos signos livianos. En un contexto social de trabajo, fruncir el ceño, cerrar los dientes, elevar la voz, cerrar los puños, ponerse rojo, caliente, retirarse de la conversación, evocar una risa sarcástica o hacer gestos con la cabeza, son signos de que las emociones pudieran explotar en su sentido negativo. Y con esto lo que quiere decir, nosotros suscribimos con fuerza que el liderazgo se tiene que llevar a cabo con amor. O tú amas lo que estás haciendo o no lo amas. O tú amas a tus compañeros o no los amas. Y todavía yo me sorprendo cuando en sesiones con grupos hago la pregunta, ¿amas a tus compañeros? Y la gente se ríe y como que hay reserva, y algunos sí y otros no. Porque en un contexto de cultura de amor el trabajo se hace con más esmero y con un sentido directo de calidad. Así que recuerden también los 5 componentes radicales. Radicales quiere decir que van a la raíz del asunto. Los 5 componentes radicales de las relaciones. Confiar, ¿verdad? Confiar. Y la confianza se ofrece. La confianza se edifica. La confianza se presenta. Segundo, respetar. El respeto es fundamental porque el respeto lo que quiere decir nada de la palabra ni nada de la acción lastime a otro ser humano. Por lo tanto, el uso inteligente y sabio de la palabra es un elemento importante de las relaciones de calidad. En tercer lugar, es importante escuchar. El escuchar con atención en una sociedad donde a todo el mundo se le van los ojos. El escuchar con atención en una sociedad donde la tecnología a veces nos traiciona. El escuchar con atención es un signo de respeto, de dignidad, de amor, de interés y también de involucración. Es uno de los atributos, de los componentes más importantes y se desarrolla practicando. Hay que practicar, practicar y practicar. Y uno de los componentes importantes para edificar el liderazgo en las relaciones es influenciar en contraposición a imponer los puntos de vista, ¿verdad? La influencia sobre otros seres humanos se hace con amor y se hace con cuidado y se hace con afecto y con solidaridad. Y finalmente es importante, como uno de los atributos importantes de las relaciones en el ejercicio del liderazgo, es cuidar a los hermanos, cuidar a los compañeros de trabajo, cuidar a los clientes, cuidar a los amigos, a la familia, a los miembros de la familia, a las amistades, a todo el mundo. El ejercicio del cuidado, la expresión del cuidado se ha democratizado como una necesidad en la sociedad contemporánea. Así que saben, en esa misma dirección, y esto es una idea que quiero que se la lleven, ¿verdad? La buena disciplina es libertad. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene disciplina, discípulo, ¿verdad? Tiene el conocimiento, la sabiduría y la estructura para moverse en un proceso que si está bien diseñado me va a llevar a los resultados. Pero recuerden esa dimensión es importante, ¿verdad? Recuérdenla, la buena disciplina para el líder, para el profesional, para quien sea, es libertad.
Y cuando está bien diseñada la discipulación, la educación, el proceso debe producir el resultado anhelado. Y eso es una de las expresiones principales y reconocimientos en la actualidad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen los líderes efectivos? Esa pregunta la hemos mantenido por décadas. Y obviamente a través de las décadas se va fortaleciendo la contestación. ¿Qué hacen los líderes efectivos? Es lo mismo que decir, ¿qué hacen los seres humanos efectivos? ¿Qué hacen los profesionales efectivos? Pues comprimiendo la contestación podemos decir, los líderes efectivos formulan estrategias. Y antes se pensaba que eso de desarrollar estrategias era de un grupo reducido de personas. No. Formular estrategias, lo que quiere decir, queridos y queridas, es diseñar cursos de acción que me produzcan los resultados. Por lo tanto, todo ser humano interesado en producir resultados tiene que cultivar el pensamiento estratégico. Eso quiere decir un proceso bien diseñado, un curso de acción bien diseñado, con disciplina, que va a producir los resultados que estamos buscando. Segundo, los líderes efectivos, una y mil veces más, motivan a sus equipos, sus compañeros, sus stakeholders y asociados para que se muevan en unidad de propósito y en sistema de acuerdo para lograr los resultados. La motivación es también sine qua non, es obligatoria. Si no se lleva a cabo, no se está ejerciendo el liderazgo. Y hay que motivar. Y la motivación, en la medida en que se es capaz de presentarla, utilizarla y desarrollarla, es un signo de madurez. Los seres humanos maduros reconocen la importancia de mover a otras personas a que en unidad de propósito, en sistema de acuerdos, logren resultados. Entonces también los líderes crean y trabajan con una misión. La misión es lo que se supone que hagamos bien, la razón de lo que estamos haciendo. Y en la medida en que se hacen esas cosas, también los líderes eficaces cultivan, edifican la cultura de trabajo. Y la cultura es todo. La cultura es todo. La cultura es el ambiente que queremos crear para asegurar que se producen los resultados. Y la pregunta que siempre algunas personas me hacen, ¿algo más? Y la contestación es, siempre habrá algo más, claro que sí. Pero podemos decir que los líderes eficaces aseguran, entregan y producen resultados. No hay excusas, dijimos al principio. El trabajo es de asegurar, entregar y producir los resultados. Y es muy importante también en el ejercicio del liderazgo estimular el desempeño, invitar al comportamiento de excelencia y de calidad. Y finalmente, los líderes efectivos desarrollan, agrupan y conectan el capital humano para que trabajen con los objetivos relacionados a las próximas 3 dimensiones interrelacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir, los líderes eficaces ayudan, conectan, agrupan y desarrollan al capital humano. ¿Para qué? Para que colectivamente puedan trabajar con los objetivos estratégicos, con los objetivos financieros, que lo que quiere decir con el sistema de recursos disponibles y obviamente con los objetivos organizacionales, la capacidad estructural y de procesos que tenga la organización para lograr los resultados. A mano derecha está el libro de Daniel Goleman y Chernis, que es la última versión y actualización de la inteligencia emocional, el tema de la inteligencia emocional,
con todas las investigaciones actualizadas a partir del 2023, 2024 y 2025. Y hay algunas modificaciones de crecimiento y desarrollo al campo de la inteligencia emocional. Entonces, voy con calmita aquí a partir de esas investigaciones y a compartir rapidito la solidez de las investigaciones. La solidez de las investigaciones. ¿Y qué dicen las investigaciones en los últimos 5 años? En los últimos 5 años, ¿qué dicen las investigaciones? Las investigaciones dicen que los líderes exitosos tienen fortaleza en las competencias de inteligencia emocional siguientes. Y miren las que están ahí en la lámina. Los líderes exitosos tienen fortaleza en las competencias de la inteligencia emocional siguientes. Y entonces, ¿cuáles son? El tema de la autoconciencia, que ya vamos a explicar más ahorita, el tema de la autorregulación, el tema de la motivación, la empatía y las destrezas sociales. Pero miren el cambio sofisticado que ha ocurrido. Se reconoce a partir de las investigaciones que estas competencias nutren los estilos de liderazgo. Por consiguiente, cuando estas competencias nutren los estilos de liderazgo, entonces se reconoce, y aquí hay un planteamiento sofisticado y cuidadoso, se reconoce que entonces los líderes ajustan su estilo de liderazgo de acuerdo a los requisitos de la situación. Eso quiere decir que con estas competencias, los comportamientos de liderazgo se tienen que ajustar de acuerdo a la lectura que se haga de la situación. Y un punto importante de 2025 es que no hay estilos fijos. No hay estilos fijos. Es un punto importante. No hay estilos fijos. Bienvenido al liderazgo situacional que se nutre de esas competencias de inteligencia emocional y que le permite entonces al líder ajustar sus comportamientos adecuados y correctos de acuerdo a la lectura y al juicio crítico que se haga de la situación. Y aquí hay un par de obras importantes que quiero comunicar. El concepto de liderazgo situacional de Kenneth Blanchard, pastor y uno de los eruditos en el mundo de la gerencia estratégica y de la gerencia organizacional, argumentando, ¿verdad?, el liderazgo situacional. Y por otro lado, el libro de los modelos de contingencia de Fred E. Fiedler, que indican que la vida del líder al enfrentar la realidad siempre, por definición empírica, es contingente. Por consiguiente, la lectura, la ponderación, el pensamiento profundo, la oración, la fe, el trabajo en equipo son elementos imperativos para asegurar que las respuestas ante las contingencias de la vida son adecuadas, son efectivas y son eficaces. El punto, quiero enfatizar para que se lo lleven, ¿verdad?, después de muchos años que hemos trabajado con estas dimensiones, es que los estilos de liderazgo en la actualidad se presentan a partir del conocimiento y la sabiduría que tienen los líderes como un asunto de ajustar el comportamiento de manera crítica y sabia a los requisitos de la realidad. Así que les repaso aquí rapidito para que vean qué es lo que estamos diciendo. Ustedes saben que en el pasado hemos discutido todas las escuelas
de liderazgo y hemos discutido todos los enfoques que emanan directa o indirectamente de las escuelas de liderazgo. Eso lo hemos hecho con cuidado por años. Pues aquí les quiero repasar que hay al menos 6 estilos clásicos y básicos de liderazgo, ¿verdad? Y acuérdense lo que dijimos de este factor del ajuste. Está el estilo coercitivo, que se ha demostrado que es efectivo en momentos de crisis, pero que reduce la flexibilidad y evapora la motivación, porque ningún colectivo desea estar en una condición permanente del ejercicio de coerción. Está el estilo también autoritario, donde a las personas se les dice lo que tienen que hacer, pero se les da la autonomía para que utilicen y escojan los medios de cómo realizarlo. Y este estilo autoritario, rayita, algo burocrático, trabaja cuando la institución está en problemas y hay que actuar con rapidez. Pero no trabaja bien el estilo autoritario y está investigado en contextos donde hay una comunidad de expertos y donde ese peritaje es menester compartirlo para lograr propósitos y acuerdos establecidos. Está también el estilo afiliativo, que lo que dice la gente es primero y por consiguiente hay que edificar la armonía si se quiere aumentar la moral y la unidad de propósito. Esto en un contexto de hermanos, hermanas, de afecto, de solidaridad. Pero a veces el estilo afiliativo tiene dificultades cuando se descuida el desempeño, la ejecución y los resultados que en muchas ocasiones son obligatorios y que hay que alcanzar. Está también el estilo democrático, donde se da oportunidad a que las voces presenten sus ideas y sus perspectivas en la adopción de decisiones, pero se reconoce también que el estilo democrático a veces, y digo a veces, no siempre, pero a veces produce un ambiente o una cultura lenta en contraposición a una realidad que a veces requiere velocidad y alta aceleración. Este es el estilo de establecer el paso. El líder establece el paso, que no es otra cosa que formular y estipular estándares y modelaje que enseña los comportamientos necesarios, pero a veces el estilo de establecer el paso, que es un poco recio, crea esta sensación de que los participantes en el equipo se sientan fustigados y resientan la tendencia del líder a involucrarse en todo su trabajo. Y finalmente está el estilo muy de moda en los últimos 15 años, aunque siempre estuvo presente en las ciencias sociales, pero el estilo de coaching, de entrenador, de educador, de mentor, que en la Biblia, ustedes saben, en la Biblia está presente a todo lo largo de la Biblia, ¿verdad? Samuel era el mentor, el educador, era el coach, era el líder espiritual, ¿verdad? De David, y ustedes saben eso muy bien. Así que el otro punto importante, recuerden esto porque es uno de los énfasis que quiero hacer para empezar el año. Esto es una lección que quiero compartir. Estos estilos no tienen que estar escritos en piedra. Lo mismo que los estilos de personalidad. Antes se pensaban que estos perfiles de personalidad como que encerraban, configuraban a los líderes y a las personas, y las investigaciones crecientes cada día más lo que reconocen es si hay aprendizaje, si se adquiere conocimiento, si hay sabiduría, pensamiento y oración profunda, estos estilos se pueden ajustar de acuerdo a los requisitos de la situación. Así que recuerden esto, los estilos no tienen que estar escritos en piedra.
La gente no está condenada por un estilo particular de interacción y de comportamiento. Y mientras el líder, supervisor o profesional conozca estos estilos, mayor será su capacidad de activar cada estilo dependiendo de los requisitos de la situación. Pero para poder hacer eso es menester el conocimiento y la sabiduría de que esto se trata y de que no están condicionados. Y el otro elemento importante, a mano derecha de la lámina, es que la capacidad de cambiar de estilo de acuerdo al contexto crea el mejor ambiente, el mejor clima organizacional para optimizar el desempeño, porque se va a producir una mejor alineación entre los principios, valores, la lectura que se hace de la situación, el ajuste del liderazgo para lograr resultados que obviamente aquí estamos partiendo de la premisa, ustedes lo saben, que son comportamientos correctos porque vamos de la mano de Dios. Así que les quiero decir y presentar estas investigaciones de David McClelland. Estas investigaciones han estado conmigo muchos años. Este es uno de los máximos investigadores desde las finales de la década de los 40, principios de los 50, en la Universidad de Harvard. Un gran investigador. También uno de los propulsores de la inteligencia emocional, finales de la década de los 40, principios de la década de los 50. David McClelland, ¿verdad? Y miren la variedad de libros que produjo. Son libros productos de investigaciones empíricas. Aquí no hay narrativa por la narración misma. Estos son investigaciones. Y aquí he tratado de resumirlas para estimularle el apetito y la atención a ustedes. Y el planteamiento de estos libros y de estas investigaciones, que es también la experiencia de nosotros trabajando con miles de organizaciones, que es el caso, hemos trabajado con miles de organizaciones. Por la experiencia de nosotros, ratifica las investigaciones de McClelland. Y miren lo que dicen estos libros. Los líderes y profesionales con fortaleza en la masa crítica de las 6 o más competencias, primero los estilos de liderazgo y después las competencias de inteligencia emocional, son muchísimos más efectivos que aquellos que no la tienen. Por eso es que hay que salir a educar los líderes que a veces han llegado a su posición por los méritos técnicos de la posición. Pero lo que estamos diciendo es que la dimensión de las competencias de inteligencia emocional son mucho más importantes para el éxito organizacional, para la efectividad de los líderes que las han desarrollado en la gestión, en la diligencia de lograr resultados. El punto aquí, recuerden esto, ¿qué dicen estos libros también? Estos libros también, lo que dicen, los estilos que se adopten tienen un efecto en el clima organizacional, dentro de la organización. Y el clima organizacional influye en el comportamiento, influye en la cultura, influye en la realización de la visión y de la misión institucional. Así que el punto importante, queridos y queridas, la inteligencia emocional poderosa, y ya lo dije al principio, ¿cuál es la inteligencia emocional poderosa? La que se desarrolla en oración, en el cultivo de la fe, en la meditación y en el pensamiento profundo, profundo, profundo. Cuidado con la impetuosidad. En los momentos de impetuosidad se meten las cosas negativas en el comportamiento. Así que la inteligencia emocional poderosa es un asunto de desarrollar la capacidad de manejarse uno mismo y manejar efectivamente las relaciones para producir los resultados. Y yo sé que ustedes lo saben porque llevan tiempo ahí conmigo, pero les quiero decir esto. Nunca
habremos de desarrollar completamente la inteligencia emocional. El día en que la hayamos desarrollado completamente la inteligencia emocional, felicidades a todo el que diga eso, porque eso quiere decir que está en el cielo. Cuando estemos en el cielo, entonces, si alguien dice, oye, ya todo esto yo lo sé, ya todo esto yo lo he desarrollado, felicidades, papá o mamá, porque estás en el cielo. Así que la inteligencia emocional poderosa determina en gran medida la calidad y la excelencia de los resultados. Así que veamos en un lenguaje coloquial lo que significan estas 4 competencias. Cuando estamos hablando de la autoconciencia, la capacidad de saber quién soy, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Pues cuando estamos hablando de la autoconciencia, miren qué importante, ¿de qué se trata? Se trata de la habilidad de leer y entender tus emociones y reconocer el impacto de tus emociones en el desempeño laboral y en las relaciones con otros hermanos y hermanas. Y ustedes saben, para los buenos observadores, diariamente yo veo personas haciendo presentaciones que se le ha olvidado la lectura de otras personas, de entender sus emociones y reconocer el impacto en el desempeño de esas personas y de su sistema de relación. Por lo tanto, la autoconciencia es una evaluación realista que se hace de las fortalezas y las limitaciones personales. Ustedes saben, los que nos conocen a nosotros hacemos ese ejercicio para el ser humano con la ayuda de la psicometría. Y la psicometría ayuda a poder hacer esa evaluación de fortalezas y limitaciones personales. Y todos los tenemos, fortalezas y limitaciones. El problema es cuando alguien está haciendo su trabajo a partir de sus limitaciones y no de su fortaleza. ¿Saben por qué? Se le va a notar en el comportamiento. Así que la autoconciencia, eso quiere decir como decía David, examíname Dios. La autoconciencia es nutrida por un sentido de valía propia. La autoconciencia, la autoconfianza, ¿verdad? Se nutre por ese sentido de valía propia, y ese sentido de valía propia para nosotros los cristianos se nutre con la garantía que caminamos de la mano de Dios. Entonces, el otro punto importante, si tenemos autoconciencia, debemos incrementar y trabajar con nuestro automanejo a mano derecha. Y eso es lo que implica calibrar y controlar nuestras emociones y los impulsos destructivos. Cuidado con los impulsos destructivos. Eso quiere decir, hubo poco pensamiento profundo o ninguno. Y el automanejo siempre nos invita a desplegar la integridad. ¿Y qué quiere decir la integridad? Los valores, los principios que suscribimos, que en el caso de muchos de nosotros son los del reino, deben reflejarse en los comportamientos. Así que, muy importante para el automanejo, el reconocer las responsabilidades con las que hay que cumplir. Mucha gente nos habla en la vida cotidiana sobre el ejercicio de la libertad, un tema muy trabajado en la filosofía y en las ciencias sociales, pero nuestra contestación es la libertad es la capacidad de cumplir responsablemente con las encomiendas que tenemos nosotros como seres humanos y obviamente para algunos de nosotros como hijos de Dios. Así que este asunto de automanejo, miren lo que implica. Adaptarse a situaciones cambiantes y a superar obstáculos. Ahí es que está el renglón del liderazgo situacional. La adaptación no es igual a asimilación. La adaptación lo que quiere decir es un comportamiento que lo calibro y lo ajusto luego de la oración y del pensamiento profundo
para superar restricciones y lograr los resultados. Así que la orientación siempre tiene que ser a cumplir y elevar los estándares internos de excelencia y obviamente a estar listos para cultivar oportunidades. La conciencia social, que ya alude al colectivo de seres humanos, implica destreza para censar las emociones de otras personas y entender sus perspectivas y demostrar interés en el bienestar de otras personas. Siempre hemos cultivado a través de los años. Una de las grandes preguntas del cristianismo es: ¿dónde está tu prójimo? Y a veces la gente tiene como dificultad de contestar esa pregunta. Y el prójimo es la persona que tengamos al lado en el momento que sea. Así que muy importante, muy importante, muy importante la capacidad de leer la verdadera vida organizacional, edificar una red de decisiones, porque en los momentos de decisión los seres humanos nos jugamos la vida. Por lo tanto, si queremos en un momento de decisión resultar eficaces, es importante pensar con profundidad y sobre todas las cosas cultivar la oración, la fe y la esperanza. Así que recuerden esto: los juegos políticos son contrarios a una cultura salubrista. Y en la medida en que hay sabiduría y hay inteligencia aplicada, los juegos políticos deben ir reduciéndose y la cultura debe ser de virtud. Porque es importante reconocer y ofrecer el servicio a quien sea. ¿A quién le vamos a ofrecer nuestro servicio y ayuda? A quien sea. No hay ninguna limitación para contestar esa pregunta. Y finalmente, las destrezas sociales, que implican siempre inspirar con una visión de futuro, influir y persuadir a otras personas. Y la palabra es influir y persuadir, no imponer, y desarrollar a otras personas con retroalimentación constructiva. La palabra es retroalimentación, ¿verdad? Y si hay retroalimentación, entonces puede haber movimiento hacia el futuro. El feedback debe nutrir el feed forward. Y para hacer ese trabajo es importante desarrollar a otras personas, escuchar con profundidad, enviar mensajes claros. ¿Por qué? Porque miren esto, las investigaciones. Voy a coger una marginal aquí. Lucy, creo que hice la asignación de tus lecturas. Lucy es mi colega y siempre me tiene apabullado de que tengo que hacer lecturas de 5 o 6 libros semanales. Así que miren lo que dicen las investigaciones, que son las trampas de la dificultad de no comunicarse bien como una destreza social. Primero, esta es una trampa de la comunicación que no es efectiva. Toda comunicación entonces se convierte en un proceso unidireccional. Eso quiere decir, alguien da la directriz y los otros tienen que ejecutar y no hay interacción. Segundo, la trampa de la comunicación es cuando es ambigua. A mayor ambigüedad, mayor distorsión en el comportamiento. Tercero, una comunicación inefectiva es aquella que parte de suposiciones, ¿verdad? En vez de fundamentos claros, requisitos claros y empíricos. Cuarto, una comunicación inefectiva es aquella que su contenido es deshonesto. Eso es lo que quiere decir. No se está hablando la verdad, ni se está hablando el fundamento. Y quinto, una comunicación inefectiva es aquella donde hay demasiado de juegos políticos, ¿verdad? Por lo tanto, una cosa es saber comunicarse bien, la oratoria, el lenguaje, y otra cosa es saber qué comunicar. Por lo tanto, los líderes con inteligencia emocional se comunican bien, pero calibran lo que tienen que comunicar
dependiendo de los requisitos de la situación. ¿Y qué debe comunicar el líder que tiene inteligencia emocional? Pues debe comunicar la valoración del otro ser humano, porque eso es lo que nos enseñó Jesucristo, la valoración del otro ser humano. La carga de trabajo que se siente, hay que compartirla para pedir ayuda, servicio, trabajo en equipo. Se comparte también la visión, el estado de futuro que se está buscando. Se comparte también el sacrificio, el trabajo. Hay que compartir el apoyo a la gente, los valores cristianos, hay que compartirlos. Y la emoción y el entusiasmo y la pasión con lo que se hace y con la vida que estamos realizando. Así que después le digo al final, pero la comunicación eficaz que se hace con inteligencia emocional es la diferencia entre el éxito y el fracaso del líder. Por eso es que es imperativo, sine qua non, aprenderla. Así que una conclusión preliminar, y quiero decirla así rápido, una conclusión preliminar. Daniel 12:4. Una conclusión preliminar. Daniel 12:4. En los tiempos difíciles, en los tiempos finales, en los tiempos de turbulencia, Daniel 12:4 nos dice, muchos correrán de aquí y de allá. Me encanta esa expresión. Muchos correrán de aquí y de allá. Y la ciencia se aumentará. Por lo tanto, una responsabilidad del líder y del profesional y del ser humano educado, sabio de estos tiempos es, como decía Pablo, examinar todo lo que dice la ciencia. La ciencia es de Dios. Y ponderar, usar el juicio crítico para qué se va a utilizar y qué no se va a utilizar. Y acuérdense también Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Porque el Señor es el que da sabiduría. El Señor es el que da sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Así que unas conclusiones preliminares, ¿verdad? Los líderes, los supervisores, los profesionales, los seres humanos en general, tenemos que aprender con proficiencia los distintos estilos y combinaciones de liderazgo para asegurar que los ajustamos de acuerdo a los requisitos de la situación y las respuestas correctas que estamos buscando. En segundo lugar, es también reconocer que esa capacidad de ajuste es 70% ciencia y 30% arte. El arte a veces se desarrolla con la experiencia, pero la ciencia se desarrolla con el manejo del conocimiento actualizado. Y los líderes que caminan de la mano de Dios tienen que caminar con el conocimiento, con la ciencia actualizada y obviamente con su palabra. Entonces, se trata también de utilizar el estilo correcto, y aquí enfatizando lo correcto, en el tiempo correcto y con las métricas correctas para lograr los resultados correctos. Así que quiero contestar una pregunta que me envía una persona que está aquí conectada y la voy a contestar. La voy a contestar. No me la quites todavía, la última. La voy a contestar. Esta persona distinguida que está conectada me dice, Coco, ¿y tú podrías explicar y tú podrías compartir con nosotros, a partir de tu experiencia, cómo es que podemos ser exitosos? Una pregunta interesante, compleja, profunda. Se ha estudiado, pero también hay conocimientos nuevos, importantes para contestar la pregunta. Yo la voy a contestar desde mi óptica personal.
¿verdad? Porque la gente sabe que estoy escribiendo un libro sobre fórmulas de éxito, voy por la mitad, fórmulas de éxito con fundamento empírico, pero con frecuencia esta pregunta que me la hicieron esta semana como el miércoles, alguien que está conectado aquí, esta pregunta con frecuencia la gente me la hace y me dice, ¿cuál es el fundamento del éxito que tú has tenido para tu vida? Y la voy a contestar. La voy a contestar como con 3 o 4 expresiones. La primera, el éxito razonable que yo he tenido en mi vida, y lo digo a manera de testimonio, se basa en que he estado buscando a Dios con constancia y he sido benefactor de sus bendiciones. Ahí está. Oigan, puedo decir eso después de 50 años de estudios todos los días. Pues ¿dónde está en la plataforma de mi éxito razonable en el plano personal? He buscado a Dios todos los días y he sido benefactor de sus bendiciones. Segundo, y este es bien importante, he contado con un equipo, unos compañeros, unos amigos, una gente alrededor mío, y cada día se expande más porque miren lo que dicen las investigaciones. Una persona líder en una vida de trabajo influye promedio 15,000 personas. Esto es un estudio sociológico, ¿verdad? Un ser humano en una vida pública de trabajo influye básico, mínimo 15,000 personas. Yo he calculado mi propio proceso con un cálculo ahí medio espurio y el cálculo es probablemente influido más de 20,000 personas. Y muchas de ellas, cuando la influencia es positiva, nunca se van. Siempre se quedan gravitando alrededor de uno. Pues yo he sido razonablemente exitoso porque cuento con un equipo, con unos amigos directos y otros indirectos en una comunidad extendida de principios y valores que siempre quieren ayudar a uno. Tercero, el éxito también lo puedo explicar por el deseo de trabajar y quedarme en mi territorio de fortaleza. Hay veces que me han invitado a hacer cosas que yo sé que ese no es mi territorio de fortaleza, por la capacidad de identificar dónde están esas fortalezas, activarlas y reconocer aquellas cosas que no son fortalezas, que pueden ser vulnerabilidades y fragilidades, y tratar de alinear los trabajos, la vocación, las tareas, los proyectos con esas fortalezas. Es una artesanía que de la mano de Dios, porque los dones los da Dios y nosotros los ponemos en práctica para lograr los resultados. Así que con esto lo que quiero decir, hago lo que se me ha encomendado por Dios en mi zona de fortaleza. Y a veces como que me salgo un poquito, pero tengo que entrar otra vez a mi zona de fortaleza porque me doy cuenta. Pero cuando salgo de mi zona de fortaleza, ahí está mi equipo que sale a auxiliarme, a ayudarme y a complementarme. Por eso es que en el seno de los equipos de trabajo no puede haber pelea, no puede haber conflicto, no puede haber tensiones, porque esa es la unidad de propósitos y de acuerdos para salir lo que uno quiere hacer bien. Así que en la medida en que esas son las cosas que yo hago, les quiero decir que mi deseo también, creo que es parte de la plataforma de éxito, que mi deseo es hacer lo mismo con mis compañeros. ¿Y qué quiere decir hacer lo mismo de mis compañeros? Que si uno ha logrado resultados y ha recibido bendiciones y tiene una posición, la que sea, de liderazgo eficaz, entonces uno tiene que hacer lo mismo con los compañeros, que no es otra cosa, para usar una metáfora bíblica, que no es otra cosa que sembrar las semillas.
Y una pregunta que nos van a hacer a nosotros en el cielo, hey, el Señor nos va a decir, no tengo prisa, explícame la siembra de semillas. Pero en la organización de trabajo, esa pregunta está presente todos los días, ¿verdad? Me gusta sembrar semillas y me gusta ver cómo florecen. Y en esa gestión no busco defectos en otros, busco y aprovecho la fortaleza de esos compañeros y esas compañeras, porque eso es lo que hizo Dios conmigo. Así que de esa manera va surgiendo y surgió este seminario avanzado de liderazgo, porque nosotros queríamos compartir algunos de estos conocimientos con una comunidad un poco más extendida. Y pienso de todo corazón que, que todo el mundo tiene la semilla del éxito. Lo pienso de todo corazón, porque Dios hace las cosas bien. Todo el mundo tiene la semilla del éxito, porque son creaciones de Dios. Y pienso también con humildad que yo trato, me esfuerzo por regar esa semilla. ¿Y cómo la voy a regar? La voy a regar con conocimiento, con sabiduría, con ayuda, con educación, con el complemento que pueda. Y en algún día, cuando me toque, y con esto termino, les voy a decir, Señor, 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 tú sabes que yo cumplí con mi responsabilidad con los medios que tú me diste. Así que van a recibir estos materiales, los pueden utilizar. Quiero decir que esto lo hemos hecho superando esa ideología mundanal de que para que alguien le reconozca valor a lo que reciben hay que cobrarle dinero. Así que les quiero decir que se lo estamos regalando como una ofrenda, como algo que queremos contribuir a una comunidad más amplia. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que caminen con Dios y nos vemos el próximo mes.